Continúo con esta segunda lección que les presento en relación a este capítulo 8 del libro de Éxodo. Sobre todo, como ya estamos estudiando las plagas, hemos visto dos plagas, la plaga de la sangre y la plaga de las ranas, y ahora vamos a ver otra interesante plaga. Pero antes, pues, siempre encomendémonos a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos una vez más agradeciéndote porque continuamos en este día de adoración presentando tu palabra, y siempre la súplica es que yo lo haga con sencillez y con la claridad que merece dejar la enseñanza. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de entrar a la siguiente plaga, quiero darles unos datos que son importantes en relación a Egipto. La superficie actual del territorio egipcio es de 996.603 kilómetros cuadrados. Por eso es que yo he dicho que es muy poco lo que falta para hacer el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. De este territorio, 0.6 es fronteras, o sea, 2.612 kilómetros de frontera. Y la línea de costa es de 2.400 kilómetros cuadrados. Entonces, ustedes fíjense bien, o kilómetros lineales, porque estoy hablando de la línea de costa. Usted fíjese bien que El Salvador, nuestro territorio, cabe 47 veces en el territorio de Egipto. Usted ya se imagina la gran extensión, pues, que tiene este territorio. Y en este territorio tan grande es que se dieron estas plagas, exceptuando la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel ya formado, ¿verdad? Porque recuerden que aquí ya han pasado 430 años, o sea, 4 siglos más 30 años. Bueno, ahora vamos a continuar. Surgen los piojos del polvo de la tierra. Y esto lo tenemos en los versículos 16 hasta el 19, a los cuales ahora pasemos a darle lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que vuelva piojos por todo el país de Egipto. Óigase bien, todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Como resultado del endurecimiento del corazón de Faraón, Dios envía la tercera plaga, la plaga de piojos, sobre el hombre y las bestias del campo, ¿verdad? Entonces, la palabra hebrea que aquí se traduce como piojos, en la Reina Valera proviene de la palabra hebrea ken, con K, K-E-N.
es difícil saber exactamente qué insecto representa esta palabra. El tipo de piojos, según la Reina Valera, que formó parte de esta plaga no está claro, ya que esta palabra hebrea se usa solamente en este contexto. Entonces, mientras que la Reina Valera y otras traducciones consignan piojos, las versiones, otras versiones consignan la palabra como mosquitos. Hay otra versión que habla de que usa gusanos y en otra versión usa zancudos. Entonces la palabra pues se refiere probablemente a zancudos. Los zancudos se reproducen en cantidades increíbles. Cuando se les molesta, se elevan en una nube negra y el aire se llena de un zumbido estridente. Entonces, cualquiera que sea la plaga, los insectos eran innumerables y estaban esparcidos, dice, por todo el país de Egipto. O sea, usted puede ver la dimensión que la plaga tuvo, pues. La palabra todo, doy esta aclaración, no quiere decir necesariamente que esta peste afectó cada centímetro cuadrado del territorio egipcio, porque acuérdense que aquí se efectúa dentro de Egipto la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Más bien la palabra sugiere que los piojos o mosquitos estaban dispersos por todo el país. Con estas aclaraciones usted tiene que entender, porque muchas veces en la escritura se usa para describir varios aspectos, dice por toda la tierra, que es una hipérbole, es una exageración, es para entender la dimensión pues de lo que abarca, en este caso que hablamos, son las plagas. A este momento los magos parecían igualar los milagros de Moisés. Sin embargo, no pudieron imitar la aparición de los piojos. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que Moisés era más que un mago y lo que estaba haciendo era más que un truco de magia, según ellos, ¿verdad? Los milagros de Moisés eran reales. ¿Por qué eran reales? Porque eran de Dios. ¿Ve? Esto hay que entenderlo. Entonces, por lo tanto, los magos de Faraón le aconsejaron diciéndole, dedo de Dios es este. Fíjense qué declaración más enfática esta. Dedo de Dios es este. En el pasaje supone una reunión convocada por Faraón después de la plaga, en la que Faraón les preguntó a sus consejeros si debía o no ceder a las exigencias de Moisés. Los magos habían sido invitados a esta reunión y su respuesta a la pregunta de Faraón se registra aquí en Éxodo 8. En otras palabras, dijeron, esto es real, no es solamente un truco. ¿Qué es lo que vemos? La implicación era pues que Faraón debía escuchar a Moisés y a Aarón porque realmente provenían del Dios que hace milagros. Sin embargo, Faraón se negó a seguir el consejo de los magos y endureció su corazón otra vez, con el resultado de que a Israel se le prohibió nuevamente salir de la tierra de su esclavitud. Nada se dice sobre la eliminación de la tercera plaga. Fíjense bien que no se dice nada. Los piojos o zancudos
fueron un problema temporal que pudo haberse resuelto por sí solo. Así como Dios había convertido el Nilo en sangre por un corto tiempo, había enviado temporalmente la plaga de los piojos sobre Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos a continuación de esta plaga de los piojos? Vemos toda clase de moscas sobre las casas y la tierra. Cuando digo toda clase de moscas sobre las casas y la tierra, y esto está comprendido en los versículos 20 hasta el 32. Vamos a leer del 20 hasta el 24 ahorita. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Después que Faraón cambió de opinión y se negó a permitir que el pueblo de Israel saliera, Dios envió la cuarta plaga. Instruyó a Moisés para confrontar a Faraón. Le dice que de mañana lo confronte cuando él sale al río, tal como Moisés había hecho antes de la primera plaga. Dice en Éxodo 7:15, lo que ya hemos visto: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces, a Moisés también se le dijo que fuera a Faraón de mañana, pues, antes de la séptima plaga. Mire lo que dice Éxodo 9:3, adelantándonos lo que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El mensaje de Moisés proveniente de Dios fue como el de antes: deja ir a mi pueblo. Junto con el mensaje vino la amenaza de la cuarta plaga. Si Faraón se negaba a escuchar, Dios enviaría toda clase de moscas. Entonces, fíjense bien, uno puede preguntarse: ya habían habido 3 plagas. ¿Y por qué Faraón, con ese poder que tenía, no apresaba a Moisés y a Aarón? Uno se pregunta esto, pero es que tenemos que entender que en medio de todo esto, principalmente estaba Dios. Esto es lo que entendemos. Principalmente estaba Dios, y Dios es el que regía esta situación que se estaba dando en esta confrontación con Faraón. Bueno, ¿en qué consistió esta plaga? El texto original
dice simplemente enjambres. Dios dijo que le dijeran a Faraón que enviaría enjambres sobre ti, sobre tus siervos. En la nueva versión del Rey Santiago, la frase de moscas está en cursiva, indicando que las palabras se añaden para ayudar a dar sentido al texto original. La mayoría de las traducciones, y por lo menos les menciono de 7 traducciones, asumen que lo que se quiere dar a entender es enjambres de moscas. ¿Ve? También la palabra quiere decir mezcla, enjambres o mezcla, y podría querer decir una mezcla de insectos, enjambres de todo tipo de criaturas voladoras. Sin embargo, agregó que si lo que se quiere indicar es una especie, la traducción de la Septuaginta indica que el insecto en cuestión fue el tábano moderno o mosca de marzo, que produce una picadura dolorosa. Esto es lo mismo, mire, para que entendamos sobre esto, usted se da cuenta que cuando aquí en El Salvador, quizás todo Centroamérica, pero me quedo con mi país nada más, cuando aquí en El Salvador en mayo comienzan las lluvias, de repente aparecen una clase de insectos voladores pequeños que son molestos y que uno no entiende, invaden las casas y uno trata de desaparecerlos lo más rápido que pueda. Son insectos voladores con alas anchas que el periodo de vida de estos insectos es bien corto. Creo que pueden durar de 2 a 3 horas, lo más es el periodo de vida que tienen, pero son incómodos, son incómodos. Y yo creo que también, dependiendo del área donde se viva, la invasión de estos insectos que es provocada por las lluvias iniciales en el mes de mayo, en algunos lugares de la campiña han de ser todavía más intensa la molestia. Entonces, la plaga había de afectar a todos y en todo Egipto, salvo al pueblo de Dios en Gosén. Al librar a los israelitas de esta clase, Dios dejó claro que diferenciaba entre su pueblo y los egipcios, mientras castigó a los egipcios, Él protegió a su pueblo. Es real. Moisés había entonces de establecer el tiempo para que comenzara la plaga. Por eso, fíjese, hay que ponerle cuidado cuando dice mañana. Entonces, cuando sucedió, Faraón y sus siervos sabrían que el Señor había traído la plaga sobre Egipto. La llegada de los enjambres no podía verse como una simple coincidencia, sino que era una plaga, pues, una plaga enviada por Dios, no como el ejemplo que pongo de estos insectos que aparecen aquí en esta nación en el mes de mayo. Después de la advertencia vino la plaga. El narrador registró lo que Dios ordenó a Moisés decirle a Faraón y luego pasó a hablar de la llegada de la plaga. Fíjese que él omitió el encuentro en sí entre Moisés con Faraón. Es decir, cuando Moisés le dijo a Faraón lo dicho por Dios y el Faraón negó a escuchar. El escritor pues asumió que el lector entendería lo que había sucedido porque ya lo había dicho en las anteriores plagas. Primero afectó la casa de Faraón, empezaba por él, ¿sí? Y las casas de sus siervos. El hecho de que la tierra fue corrompida a causa de ellas, los enjambres de mosca,
ha llevado a algunos comentaristas a identificar los enjambres como insectos que no solamente eran molestos, sino también que propagaron enfermedades infecciosas como el antrax de la piel. O sea, muchos de estos insectos tienen el poder de causar picaduras en la piel o mordeduras, como se quiera tomar. Pero algunos de estos insectos causan esa enfermedad conocida como el antrax de la piel. Bueno, leamos lo que sigue a partir del versículo 25 hasta el 29. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir ya de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Ustedes noten que se habla de ofrecer sacrificio en el desierto, de la extensión territorial que les hablaba de la nación egipcia, que es de 996.000 y fracción de kilómetros cuadrados, 700.000, o sea, las 2/3 partes, podemos decir, 700.000 kilómetros son desiertos. O sea, ustedes pueden ver al desierto que Israel se iba a meter, la extensión de tierra cuando estuvieran en el desierto, 700.000 kilómetros, hermanos y hermanas. Entonces, los enjambres de moscas molestaron a Faraón lo suficiente como para que por primera vez accediera a las demandas de Moisés. Llamó a Moisés y a Aarón y les dio permiso para un feriado religioso dentro de los límites de Egipto. Este fue el primero de una serie de compromisos propuestos por Faraón. Moisés le respondió que no podían ofrecer al Señor en la tierra lo que era abominación de los egipcios. Y esto también es admirable en Moisés, hermanos. Es admirable porque él fue celoso de no contaminarse con sacrificios idólatras, de no contaminarse. Posteriormente vamos a ver, cuando se ve sobre el becerro que ya los judíos hicieron, cómo es que Moisés siempre respetó el dar una adoración correcta a Dios y no contaminar esta adoración a nuestro Señor. Entonces, mire lo que dice Éxodo 8:26, que se compara con Génesis 46:34. Dice: entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues?
Moisés se niega sobre la base de que sacrificar en Egipto sería como matar un cerdo en una mezquita musulmana o sacrificar una vaca en un templo hindú. Ya sabemos que para los musulmanes los cerdos son abominación. Para los hindúes el ganado ovino, o sea, toda la línea de las vacas, los bueyes, los consideran sagrados, y sacrificar uno de estos animales en su templo es una ofensa grande. Inmediatamente pues estallarían motines, por decirlo así, porque su mentalidad es realmente fuerte en cuanto a esto. Los egipcios podrían haber objetado ante los sacrificios de Israel por cualquiera de las siguientes tres razones, y voy a mencionar. Primera razón, podrían haberse opuesto al sacrificio de ganado porque adoraban a un toro sagrado. Número dos, podrían haberse opuesto al sacrificio de ovejas debido a su aversión a los pastores. Ya lo hemos visto esto claramente y lo hemos ilustrado con Génesis. Y tres, simplemente podrían haberse opuesto a los ritos de sacrificio de Israel. Entonces, sea cual sea el motivo de la objeción, la protesta de Moisés asumía que sería inadecuado ofrecer ofrendas puras a Yahvé en una tierra pagana. ¿Ven? Esta es la realidad. Ofrecer ofrendas puras a Yahvé en una tierra pagana. Entonces, Moisés insistió, por lo tanto, que Israel fuera por 3 días al desierto para hacer su sacrificio. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuántos kilómetros podrían recorrer en 3 días? Bueno, suponiendo que podrían a lo mejor recorrer 20 kilómetros, estaban a distancia, imaginativamente, les digo este dato, de unos 60 kilómetros ya en tierra fuera de Egipto, o sea, en el desierto. Dice Éxodo 8:27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Faraón, al parecer, llegó a un acuerdo con las condiciones de Moisés, agregando solamente que Israel no debía ir más lejos. Faraón luego le suplicó a Moisés que le pidiera al Señor que quitara los insectos. Moisés estuvo de acuerdo, diciendo que se haría cargo del asunto al día siguiente. Sin embargo, estipuló que lo haría con tal que Faraón no falte más a los israelitas, pues, como había hecho en el caso de las ranas. Ya hemos visto esto. Dice Éxodo 8:8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. En otras palabras, Faraón tenía que cumplir su parte del trato cuando la plaga fuera eliminada. Entonces, la interrogante es esta. ¿Estaba Moisés diciendo la verdad cuando le dijo a Faraón que Israel quería ir al desierto a ofrecer sacrificios a Dios? Una respuesta a esa pregunta es que de hecho Israel pasó 3 días en el desierto e incluso más, e hicieron sacrificios al Señor. En otras palabras, algunos podrían decir que Moisés dijo la verdad, pese a que no fue toda la verdad. Y cuando ustedes tienen que entender, cuando no se dice toda la verdad, no es que se esté mintiendo. Yo puedo tener una interlocución con alguien
Y yo en esa interlocución le estoy diciendo parte de la verdad, no toda la verdad. Eso no quiere decir que estoy mintiendo. El asunto es que solamente revelé por cuestiones estratégicas y que no convienen, que solo dije parte de esa verdad. Una mejor respuesta es que si Faraón le hubiere concedido a Israel tal privilegio, el éxodo pudo haber sido innecesario. Sin embargo, Dios sabía que no lo haría. Por lo tanto, la petición fue sencillamente un paso que, junto con los demás, llevó a un pleno triunfo de Dios sobre Egipto y a la milagrosa liberación de Israel. Mire lo que nos dice Éxodo 8, versículos 30 hasta el 32. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Fíjese que claro, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Usted tiene que entender, por ejemplo, aquí en casa así es. Si entra una mosca, sobre todo en área de la cocina o área del comedor, a nosotros nos incomoda. Y mi esposa es experta en matar esas moscas porque son animales o insectos que realmente son transmisores de enfermedades. Entonces, eso es una mosca, no digamos aquí cuando se habla de millones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El resultado de la aparición de Moisés ante Faraón en esta ocasión fue similar a lo que había sucedido después de la plaga de ranas. Miren recordando lo que hemos visto en los versos 12 al 15 de Éxodo 8. Dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Con esto voy a terminar este mensaje sobre las plagas de los piojos que tenemos acá. Moisés oró, Dios escuchó y la plaga fue eliminada. Sin embargo, Faraón endureció su corazón, Faraón fue arrogante, Faraón fue cruel, Faraón fue egoísta, Faraón fue mentiroso. Era un quebrantador de pactos. A este tipo de soberano no se le puede tener piedad, solamente desprecio. Y esto fue lo que ganó Faraón de parte de nuestro Dios. La narración obliga pues al lector a mirar adelante a la derrota final de Faraón. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a Dios no se le miente, con Dios no se juega. Con el Dios Todopoderoso nosotros tenemos que entender que es realmente de seriedad lo que decimos, lo que prometemos. Faraón prometía y como todo político corrupto no cumplía y tuvo las consecuencias de parte de nuestro Dios. Si el Señor lo permite, el siguiente domingo 22 de octubre año 2023 vamos a estar
viendo las lecciones de aplicación que tenemos de este capítulo 8, de estas dos plagas, las plagas de las ranas y la plaga de los piojos. Vamos a verlo de tal manera pues que aprendamos estos excelentes mensajes que nosotros los cristianos hoy en día podemos realmente beneficiarnos de todo este acervo de enseñanzas que aquí se nos presentan. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque tú y nadie más que tú nos permites el estudio de tu palabra, el aprendizaje y sobre todo la aplicación a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que todos estos mensajes calen en nuestras mentes y corazones y que vivamos de acuerdo a tus sagrados preceptos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.